¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Bien, nos reímos un poco porque la realidad es lo suficientemente difícil como para no poner un poco de humor, ¿no? Sí, me parece muy bien, sobre Estamos. todo con esos temas vinculados con las monarquías que son como una rémora histórica que sobrevive hasta el siglo XXI, me parece que da para relajarse un poco. Bueno, en estas monarquías suele haber foto de familia, que se planea con mucho tiempo de anticipación. Hoy, salvemos distancias, hubo foto de familia del PRO. ¿Me contás qué sabés y qué ves de este encuentro del PRO, Jorge? Bueno, en principio las primeras informaciones que salen de esa reunión de todos los actores es que fue bastante positiva, contrariamente a lo que eran algunas expectativas, porque era la primera vez supuestamente que se reencontraban Macri con Larreta después de las declaraciones por lo de las elecciones concurrentes en la ciudad. Da la impresión de que todos coincidieron en bajar los ánimos internos y tratar de lograr algún nivel, yo te diría, de amalgama, no de consenso, porque no terminaron de resolver nada en concreto. Si vos me preguntás, ¿se definió la candidatura en la ciudad, la presidencial, la provincia? No. Pero me parece que lo más importante es la foto que ustedes están mostrando después de semanas donde ocurrieron dos o tres cosas que yo creo que hacían imprescindible, ya no necesario, Claro. que al menos el PRO diera esta imagen. En primer lugar, las peleas internas, naturalmente, que estaban empezando a impactar fuertemente en las encuestas de las posibilidades electorales, donde empezaban a ser percibidos casi en la misma manera que el oficialismo en términos de rencillas internas, y entonces apareció una necesidad de mostrar otra imagen. En segundo lugar, aparecía la idea de la turbulencia económico-financiera, y si se estaban peleando no parecían una buena alternativa. Entonces hoy hay un mensaje de preocupación frente a lo que ha ocurrido en las últimas semanas. Y en tercer lugar, y yo te diría que quizás lo más relevante, es esa amenaza acechante que representa Javier Milei, no solamente por lo que es la percepción social, lo que recogen algunas encuestas, sino porque también ayer Claro. Cristina Kirchner en su discurso termina de alguna manera entronizándolo como el otro con el que polarizar. En el fondo porque al kirchnerismo le conviene claramente polarizar con un antagonista tan claro como Milei, lo que es la derecha, el ultraliberalismo y ese tipo de cosas. Entonces hay un riesgo allí de una devaluación de Juntos por el Cambio y del PRO como fuerza. Entonces me parece que la respuesta razonable ante eso ha sido sacarse esta foto de unidad, quedaron en volver a encontrarse y en tratar de coordinar más de lo que han hecho en las últimas semanas. Bueno, digo, comparto el diagnóstico que estás haciendo. Me parece también que la realidad acelera los tiempos, porque es cierto que falta para alianzas, falta para nombres, pero el dólar a 4,67, el vacío de poder que se va, obliga, me parece, al PRO y a Juntos por el Cambio a decir, bueno, che, nosotros estamos dispuestos a hacer esto. Me parece que los atropella la realidad, Jorge. Sin duda, Luis, yo creo lo mismo. E insisto, no hace falta solo pensar en escenarios disruptivos, que yo creo que al cerrar la semana están mucho más calmos y esas hipótesis que circularon durante la semana no tuvieron ningún asidero, pero preocuparon. De hecho, Larroque lo acaba de admitir hace un rato. Pero sí me parece que hay una realidad que es, a partir de las PASO, en función del resultado, como ha ocurrido en otras circunstancias y pasó en el 2019, si Juntos por el Cambio llega a ser la fuerza con mayor expectativa de llegar al poder, va a empezar a haber una suerte de coadministración implícita de la economía. Claro. Entonces, hay un escenario que, si Juntos por el Cambio aspira a llegar a la presidencia, va a heredar y en la cual va a influir. Entonces, requiere de otro tipo de respuestas, otro nivel de respuestas. Me da la impresión de que hasta ahora estuvieron muy encerrados asumiendo que eran el que ganara la interna es el presidente natural de la Argentina. Y yo creo que ese es un enunciado que todavía tiene que sortear muchos obstáculos, y la foto de hoy con Macri adentro, también es importante esto, es la primera imagen después de que Macri se corrió como posible candidato. Me parece que da un sentido de pertenencia al menos, que estaba siendo muy necesario. Los votantes de Bullrich estaban yendo por un lado, lo de Larreta por el otro, Claro. Vidal estaba con un juego autónomo. Me da la impresión de que esto se esfuerza en mostrar que más allá de la interna, la idea es una construcción colectiva. Hay que ver si después lo refrendan con hechos. Jorge, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué decís? Coincido con vos, sobre todo porque lo que están viendo en las últimas mediciones es que los desencantados del Frente de Todos
no los está logrando capitalizar Juntos por el Cambio, sino que los está capitalizando Milei. ¿Cómo van a hacer frente a ese desafío? Bueno, es que yo creo que el trasvasamiento de los votantes de Juntos por el Cambio a Milei ya se produjo. Ese es, yo te diría, el piso fuerte que tiene, un 15, un 20%, que es lo que las encuestas venían demostrando hasta ahora. Y lo que se está viendo en términos de dinámica en el último mes y medio es que bajaba el Frente de Todos, producto de la situación económica, de las internas, pero que no crecía Juntos por el Cambio. Ese votante iba en parte a Milei, en parte a la abstención, en parte se perdía, mucha gente que no dice absolutamente nada respecto de cómo va a votar. Entonces, el problema mayor para Juntos por el Cambio es el estancamiento que empiezan a mostrar los números. Entonces, tienen que, de alguna manera, exhibir algún tipo de propuesta alternativa, decir en todo caso por qué Milei no. Esos coqueteos con Milei terminaron, yo creo, también en algún punto desvirtuando o desfigurando la imagen de qué es el PRO y qué es Juntos por el Cambio. Parece que hay una necesidad de volver a darle nitidez a los contornos de una coalición que se ha ido perdiendo a lo largo de las disputas internas. Placer como siempre, Jorge. Te mandamos un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, Luis. Buenas tardes. Hasta luego. Que sigas bien, Jorge Eliotti de la redacción. Nos vamos a hacer la pausa. Ya empieza el modo fin de semana largo para algunos.